Cuando mi esposa regresó de sus vacaciones de chicas, su mejor amiga llevaba puesta su bata en nuestra casa. ¿Viaje de chicas, eh? Me reí mientras mi esposa se quedaba paralizada. La noche antes de mi cumpleaños número 36, en nuestra cocina cálidamente iluminada en Charlotte, Carolina del Norte, mi esposa me dijo que se iba a un viaje de chicas. Y la forma en que lo dijo se sintió menos como un plan y más como un veredicto. ¿Te vas mañana?, pregunté, mirando la maleta abierta junto a la isla, con voz firme mientras algo dentro de mí se rompía. Ha estado planeado por semanas, Ethan, dijo Rachel, doblando un vestido azul pálido con precisión quirúrgica. ¿Tú lo sabías? Rachel, mi esposa durante 8 años, siempre se había comportado como la persona más tranquila en cualquier habitación. El tipo de mujer que podía sonreír mientras comunicaba una decisión que ya había tomado sin ti. Miré sus manos en lugar de sus ojos, porque las manos dicen la verdad. Las suyas eran demasiado rápidas, demasiado organizadas. Mañana es mi cumpleaños, respondí, manteniendo mi tono medido, casi casual. Nunca te has perdido uno, suspiró suavemente, el suspiro ensayado de alguien incomodado por la emoción. Es solo un día. Lo celebraremos cuando regrese. Solo un día. Repetí eso en mi cabeza, examinándolo como evidencia en un tribunal. Minimización, desviación clásica. Cuando alguien hace pequeño tu dolor, está protegiendo algo más grande que tus sentimientos. Entonces, este viaje de chicas no podía esperar 48 horas. Pregunté, apoyándome contra el mostrador, con los brazos cruzados, no con ira, sino con contención. Ella finalmente me miró y su sonrisa fue gentil, casi compasiva. ¿Por qué estás haciendo de esto un problema? Ahí estaba. Reversión. Yo no estaba reaccionando a su elección. Supuestamente, yo estaba creando drama. Sentí el pinchazo, pero me negué a levantar la voz. No estoy haciendo de esto un problema, dije con serenidad. Estoy preguntando por qué mi cumpleaños es el momento más conveniente para que desaparezcas. Su mandíbula se tensó por medio segundo antes de suavizarla. Necesito este descanso, Ethan. Somos solo yo y las chicas. Sin esposos. Sin responsabilidades. Sin esposos. La frase hizo eco. ¿Y yo soy una responsabilidad ahora?, pregunté. Sabes que eso no es lo que quise decir, respondió rápidamente, más cortante esta vez. No tergiverses mis palabras. Casi me río de eso. Había aprendido a lo largo de los años que quien acusa primero a menudo se siente expuesto. Rachel odiaba ser cuestionada cuando ya había decidido el resultado. No estoy tergiversando nada, respondí en voz baja. Solo estoy tratando de entender por qué estás tan ansiosa por irte la noche antes de mi cumpleaños. Ella cerró la cremallera de la maleta con finalidad. ¿Por qué me voy? ¿Por eso? El silencio llenó la cocina, espeso como la humedad antes de una tormenta. Las luces colgantes proyectaban un resplandor dorado sobre las encimeras de granito. Sobre la vida que habíamos construido, 2 autos en la entrada, una hipoteca ordenada, barbacoas dominicales con vecinos que envidiaban lo estables que parecíamos. Yo trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de mejoras para el hogar, con horarios predecibles, buen dinero en pesos, el tipo de ritmo de clase media que se sentía seguro. Los cumpleaños en nuestra casa eran pequeños pero sagrados. Pastel casero, una cena tranquila, su mano y la mía sobre la mesa. Este sería el primero en el que ella no estaría allí. Pensé que éramos un equipo, dije finalmente, sin acusar, solo afirmando un hecho del que ya no estaba seguro. Lo somos, respondió rápidamente, acercándose y depositando un ligero beso en mi mejilla. ¿Estás pensando demasiado en esto? ¿Pensando demasiado? Otro suave desdén envuelto como preocupación. Agarró el asa de la maleta. No me esperes despierto mañana. Te enviaré un mensaje de texto cuando lleguemos. Rachel, dije, con la voz más baja ahora. Ella se detuvo en la puerta. Feliz casi cumpleaños, agregó con una leve sonrisa. Luego salió. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido resonó por toda la casa como si algo se hubiera hecho añicos.
Y mientras estaba solo en esa cocina dorada, no podía quitarme la sensación de que esto no se trataba en absoluto de un viaje de chicas, y que mi cumpleaños estaba a punto de revelar mucho más de lo que las velas y el pastel podrían revelar jamás. A la noche siguiente, en mi cumpleaños, estaba de pie en nuestra sala de estar en Charlotte con un plato de cartón en la mano, sonriendo a los invitados mientras un cálculo silencioso corría detrás de mis ojos. Casi había cancelado la reunión esa mañana, pero el orgullo es una cosa obstinada, y me negué a dejar que una silla vacía en la mesa definiera el día. Así que asé filetes en el patio trasero, preparé las mesas plegables y les dije a todos que Rachel ya se había ido a su escapada de chicas. ¿De verdad se fue antes de tu cumpleaños?, preguntó mi hermana Clare, entregándome una caja envuelta con una ceja levantada. El momento funcionó mejor para ellas, dije a la ligera, encogiéndome de hombros como si no importara. Clare me estudió por un segundo de más. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí, y lo decía en un sentido técnico. Estaba funcionando. La casa se llenó de ruido a medida que llegaba más gente. Mis padres trajeron un pastel de chocolate con demasiado glaseado. Mis compañeros de trabajo de la oficina regional aparecieron con cerveza artesanal y bromas ruidosas. La música flotaba desde el altavoz de la cocina. En la superficie, parecía un cumpleaños suburbano normal. Luces de cadena brillando en el patio, risas rebotando en la cerca, el olor a carbón en el aire. Y entonces noté algo. Stephanie estaba allí. «¡Feliz cumpleaños, Ethan!», exclamó, abrazándome cálidamente. Stephanie era la amiga más cercana de Rachel. El tipo de mujer que conocía cada detalle de nuestro matrimonio porque Rachel le contaba todo. Se suponía que ella debía estar en ese viaje. Pensé que estarías fuera de la ciudad, dije casualmente. Ella ladeó la cabeza. Fuera de la ciudad. Con Rachel. Viaje de chicas. Su frente se arrugó brevemente antes de forzar una sonrisa. Oh, cierto. Bueno, nos pondremos al día más tarde. Se alejó demasiado rápido. Me quedé donde estaba, con el plato en la mano, mi corazón ralentizándose en algo más frío. Escaneé el patio. Megan estaba cerca de la mesa de bebidas, riendo con mi primo. Olivia estaba ayudando a mi madre a cortar el pastel. Brianne se estaba tomando fotos bajo las luces de cadena. Cada una de las personas del círculo habitual de Rachel estaba aquí. Ninguna de ellas parecía bronceada. Ninguna llevaba una historia de maletas. Ninguna mencionó vuelos u hoteles. Mi padre me palmeó el hombro. «Tienes buenos amigos, hijo». «Sí», murmuré. «Eso parece». Seguí sonriendo, estrechando manos, agradeciendo a la gente por venir. Pero por dentro, las piezas se estaban reorganizando en una forma que no quería ver. Si todas sus amigas estaban aquí, entonces, ¿con quién exactamente estaba ella? Repasé la noche anterior en mi mente. La urgencia, la actitud defensiva, el beso en mi mejilla que se sintió más como el sello de un sobre que como afecto. Cuando alguien miente, a menudo explica de más o explica de menos. Rachel había elegido lo segundo. Detalles mínimos, sin itinerario, sin fotos compartidas en el chat de grupo que zumba constantemente esta noche. Y la mayor pista de todas, ninguna de sus amigas estaba fingiendo con mucho esfuerzo. Mientras las velas parpadeaban frente a mí y todos cantaban desafinados, pedí un deseo que no expresé en voz alta. No por felicidad, sino por la verdad. Porque la confusión había comenzado a desvanecerse, y en su lugar, algo más agudo se estaba formando. Una sensación silenciosa e innegable de que no me habían dejado por un viaje de chicas en absoluto. Más tarde esa noche, a medida que la fiesta se reducía y los platos vacíos se apilaban en el fregadero, encontré a Stephanie sola en mi cocina, sirviéndose otra copa de vino bajo las mismas luces cálidas bajo las cuales Rachel había empacado su maleta. ¿Necesitas que te sirva más?, pregunté, acercándome a ella, manteniendo un tono relajado. Sonrió cortésmente. Gracias. Haces buenas fiestas, Ethan. Haciendo el intento, dije, apoyándome contra el mostrador. Entonces, ¿a dónde casi terminaron yendo las chicas? Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir?
Para el viaje, respondí, observando su reflejo en la puerta del microondas en lugar de su rostro. Playa, montañas, algún lugar con cócteles caros. Su mano se congeló alrededor de la botella. Viaje, repitió lentamente. Sentí que mi pulso se estabilizaba en lugar de acelerarse. La calma es útil cuando el suelo comienza a moverse. El viaje de chicas de Rachel, aclaré. Ella se fue anoche. Las cejas de Stephanie se juntaron, no por culpa, sino por confusión. Verdadera confusión. Ethan, no sé de qué estás hablando. Me volví completamente hacia ella. Ella dijo que se iba con ustedes. Con todas ustedes. Su boca se separó ligeramente. No, no planeamos nada. Pensé que se quedaría en casa por tu cumpleaños. Las palabras no golpearon como un puñetazo. Se asentaron como agua helada en mis venas. ¿Estás segura? Pregunté en voz baja. Por supuesto que estoy segura, dijo, dejando el vino. Tenemos un chat de grupo. No se ha planeado nada. Incluso le envié un mensaje de texto ayer preguntándole a qué hora debía venir esta noche. ¿Y qué dijo? Presioné, con la voz aún controlada. Dijo que podría estar ilocalizable, pero que intentaría responder más tarde, respondió Stephanie, sacudiendo la cabeza. Supuse que estaba ocupada preparando las cosas para hoy. Ilocalizable. Interesante elección de frase para un fin de semana de chicas que aparentemente no existía. Estudié a Stephanie cuidadosamente. Sus hombros estaban tensos ahora. Sus ojos buscaban los míos como si estuviera recalculando sus propias suposiciones. Ethan, ¿está todo bien? Preguntó suavemente. Eso depende, respondí. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? El miércoles. Fuimos a tomar un café. Parecía distraída. ¿Distraída? ¿Cómo? Como si tuviera algo en mente, dijo Stephanie. Supuse que era trabajo. ¿Trabajo? Otro escudo conveniente. Asentí lentamente, armando el rompecabezas. Rachel no solo me había mentido. Ni siquiera se había molestado en coordinar la mentira. Eso significaba una de dos cosas. O pensaba que yo nunca lo verificaría, o no le importaba si lo hacía. Stephanie retrocedió inquieta. Te lo juro, Ethan. No sé nada sobre un viaje. Te creo, dije, y lo hacía. Dudo. Si necesitas algo, llámame, ¿de acuerdo? Forcé una pequeña sonrisa. Sí, gracias. Caminó hacia la sala de estar, pero su risa no regresó. La mía tampoco. Me quedé solo en la cocina, mirando la leve marca de roce en la madera dura cerca de la puerta donde la maleta de Rachel había rodado la noche anterior. La casa todavía olía a carne asada y pastel de cumpleaños. Pero ahora se sentía diferente. Hueca, como un escenario después de que el público se va. Cuando el engaño entra en un matrimonio, cambia la temperatura de una habitación. Todo lo familiar comienza a sentirse un poco fuera de lugar, como muebles reorganizados una pulgada hacia la izquierda. Saqué mi teléfono y abrí nuestro hilo de mensajes. Ningún mensaje de texto nuevo, ninguna foto, ningún llegamos a salvo. Solo silencio. Y el silencio, he aprendido, rara vez está vacío. Por lo general, oculta algo. Mientras el último invitado se despedía y la puerta principal se cerraba con un clic, la calidez de la noche se desvaneció. Y por primera vez en 8 años, mi propia casa se sintió como un lugar donde me faltaba información crucial sobre mi propia vida. A la mañana siguiente, con la casa en silencio y la verdad presionando contra mis costillas, abrí el cajón del dormitorio donde Rachel guardaba su computadora portátil y la deslicé hacia afuera como si fuera evidencia. Me senté en el borde de la cama durante un minuto entero antes de encenderla. La pantalla se iluminó con su foto sonriente en la pantalla de bloqueo tomada el otoño pasado en Asheville. Su cabello atrapado en medio de la vida. Por un segundo, casi la cierro, casi elijo la ignorancia. Pero la duda es más fuerte que la nostalgia. El campo de contraseña parpadeaba pacientemente. Rachel la había cambiado.
Solíamos conocer los códigos del otro sin preguntar. Ese detalle por sí solo contaba su propia historia. Agarré mis llaves y conduje por la ciudad hasta la casa de Marcus. Marcus había sido mi amigo desde la universidad, el tipo de chico que construyó su primera computadora a los 14 años y nunca dejó atrás el resplandor de un monitor. Trabajaba en seguridad de tecnología de la información para una firma bancaria y trataba el cifrado como un desafío personal. Abrió la puerta de su garaje con una mirada perpleja. Parece que no dormiste. No lo hice, respondí, sosteniendo la computadora portátil. Necesito ayuda. La miró, luego a mí. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No, dije honestamente. Pero necesito hacerlo. Dentro de su garaje, rodeado de cajas de herramientas y cables, colocó la computadora portátil en su banco de trabajo. Si ella cambió la contraseña, eso no es accidental. Lo sé. Exhaló lentamente. Está bien, dame un minuto. Mientras él trabajaba, yo caminaba de un lado a otro. Mi mente seguía reproduciendo la confusión de Stephanie, el chat de grupo vacío, el silencio de Rachel. Ya no buscaba drama. Buscaba confirmación. Marcus giró la pantalla hacia mí. ¿Estás dentro? Mi estómago se apretó. La bandeja de entrada todavía estaba abierta desde su última sesión. El primer correo electrónico en la parte superior decía: no puedo esperar a verte de nuevo. No era de una mujer. Era de un hombre llamado Daniel Harbour. Hice clic en él. La noche de anoche fue perfecta. Reservé la suite para todo el fin de semana. El mismo lugar de antes. Contando las horas. Debajo, la respuesta de Rachel. Ya te extraño. Esta vez no tendremos que apresurarnos. El aire abandonó mis pulmones lentamente como un neumático perdiendo presión. Marcus murmuró: Ethan. Pero yo ya estaba desplazándome hacia abajo. Una confirmación de hotel. Paquete de retiro para parejas. 2 invitados en el centro de Charleston, registro de entrada el día antes de mi cumpleaños. Más abajo, un perfil de citas en línea bajo una versión ligeramente alterada de su apellido de soltera. Fotos sonrientes que yo había tomado. Una biografía que se describía a sí misma como casada pero emocionalmente soltera. Emocionalmente soltera. Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. Así que es real, dijo Marcus con cuidado. Sí, respondí, aunque apenas sonaba como mi voz. Meses de mensajes, bromas privadas, planes, un ritmo que no comenzó la semana pasada. Tenía historia. Todo el tiempo que ella besó mi mejilla y me dijo que yo estaba pensando demasiado. La humillación ardió más que la ira. No porque eligiera a alguien más, sino porque creía que yo no miraría. Sin pensar, cerré la computadora portátil de golpe y la arrojé al otro lado del garaje. Golpeó el piso de concreto con un crujido violento, el plástico astillándose, la pantalla rompiéndose en cristales de telaraña. Ethan, Marcus me agarró del brazo. Eso no ayuda. Me aparté, respirando con dificultad, mirando los pedazos rotos esparcidos cerca de la caja de herramientas. No, dije en voz baja. Pero al menos algo es finalmente honesto. La verdad no era sutil. No era complicada. Estaba reservada, confirmada y firmada con su nombre en pesos que habían gastado juntos. Y mientras estaba allí en el garaje de Marcus, mirando los restos de su computadora portátil, me di cuenta de que mi matrimonio no se había roto de la noche a la mañana. Había estado colapsando silenciosamente durante meses mientras yo todavía encendía velas y hacía planes de cumpleaños. Esa noche, de vuelta en mi casa en Charlotte, el silencio se sintió más pesado que la computadora portátil rota que había dejado atrás en el garaje de Marcus. Me senté en la isla de la cocina con un vaso de whisky que no había planeado servirme, mirando el leve rasguño en la madera dura donde la maleta de Rachel había rodado 2 noches antes. La casa ya no se sentía cálida. Se sentía montada, como una casa modelo fingiendo ser habitada. Cuando la traición se vuelve real, no grita. Se asienta. Reorganiza el aire.
Hice girar el vaso lentamente, reproduciendo los correos electrónicos en mi mente. El hotel, la suite, el mismo lugar de antes. Esa línea resonaba más fuerte que cualquier otra cosa. El mismo lugar, es decir, repetición, es decir, historia. Un golpe sonó en la puerta principal. Fuerte, inesperado. Miré el reloj. Casi las 10. Por un segundo, me pregunté si era Rachel. ¿Algún regreso dramático? ¿Alguna explicación ensayada? No lo era. Stephanie estaba en el porche, con los brazos alrededor de sí misma, con los ojos inseguros. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Me hice a un lado sin responder. Entró en la sala de estar lentamente, asimilando el silencio como si ella también pudiera sentirlo. He estado pensando en nuestra conversación de anoche, dijo. Algo no cuadraba. Me apoyé contra la pared, con el vaso en la mano. ¿Qué no cuadraba? Ha estado distante durante meses, admitió Stephanie, cancelando planes, protegiendo su teléfono. No quería asumir nada, pero empecé a preguntarme. ¿Preguntarte qué? Pregunté, con la voz más tensa ahora. Que tal vez había alguien más, susurró. La palabra alguien se sintió insultante en su simplicidad. ¿Y no pensaste en decírmelo?, repliqué. Sus ojos se abrieron de par en par. Ethan, no sabía nada con certeza. Pero lo sospechabas, dije, acercándome. Lo viste y te quedaste callada. Eso no es justo, respondió, sacudiendo la cabeza. Ella es mi mejor amiga, ¿y yo soy qué? Espeté. Solo daño colateral. Mi voz se elevó a pesar de mí mismo. Meses de detalles pasados por alto chocando a la vez. ¿La estabas cubriendo? ¿Es por eso que te veías tan incómoda en la fiesta? ¿Por qué lo sabías? Te juro que no lo sabía, dijo, su voz temblando ahora. Si hubiera tenido pruebas, lo habría hecho. ¿Habrías hecho qué? Interrumpí. ¿Advertirme a mí o advertirle a ella de que me estaba acercando? La acusación quedó suspendida entre nosotros como humo. El rostro de Stephanie se sonrojó, el dolor mezclándose con la ira. ¿Crees que te haría eso? Ya no sé qué pensar, admití, y esa fue la oración más honesta que había dicho en todo el día. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El refrigerador zumbaba. La máquina de hielo hizo clic. En algún lugar de la calle, se cerró la puerta de un auto. Un minuto entero de silencio. En ese silencio, mi ira comenzó a enfriarse y convertirse en otra cosa. Agotamiento. Stephanie finalmente habló. Más bajo ahora. Vine porque no quería que te sintieras solo en esto, no porque esté ocultando algo. Miré el líquido ámbar en mi vaso. ¿Solo? La palabra aterrizó con fuerza. La casa que una vez se sintió como un santuario ahora se sentía como un depósito de evidencia. Cada marco de fotos en la pared, cada recuerdo compartido repentinamente cuestionable. Cuando la confianza se fractura, no solo te rompe el corazón. Reescribe tu pasado. Y de pie allí en ese silencio sofocante, me di cuenta de que la ira que había dirigido a Stephanie no se trataba realmente de ella en absoluto. Se trataba del hecho de que la vida que creía entender había estado sucediendo sin mí durante mucho tiempo. El silencio en la sala de estar persistió, pesado y frágil, antes de que Stephanie caminara lentamente hacia el sofá y se sentara, dejando un espacio cuidadoso entre nosotros como si no quisiera entrometerse en los escombros. No soy tu enemiga, Ethan, dijo en voz baja. No respondí al principio. Solo me quedé allí mirando la foto familiar sobre la chimenea. La mano de Rachel descansando sobre mi pecho. Ambos sonriendo a una cámara que ahora se sentía como una mentirosa. Stephanie se acercó, dudó por medio segundo, luego colocó suavemente su mano sobre la mía. No fue dramático. No fue inapropiado. Fue firme. Esa firmeza hizo algo que mi ira no pudo. Ya lo sé, dije finalmente, en voz baja. Sus dedos se apretaron ligeramente. ¿Saber qué? Hay alguien más, respondí. Reservas de hotel,
¿Correos electrónicos? Meses de eso. Inhaló bruscamente, pero no apartó la mano. Oh, Ethan. Llevé su computadora portátil a Marcus esta mañana, continué, las palabras sabiendo amargas. No quería creerlo, pero necesitaba pruebas. Resulta que no tuve que buscar mucho. Stephanie sacudió la cabeza lentamente, la tristeza reemplazando la conmoción. Sospechaba que ocultaba algo, pero nunca pensé. Yo tampoco, interrumpí, aunque mi tono se había suavizado. Esa es la parte que me afecta. Me enorgullezco de leer a la gente, de leerla a ella, y aún así se las arregló para construir una segunda vida justo debajo de mis narices. Se acercó más, no románticamente, solo humanamente. A veces, cuando las personas comienzan a alejarse, ni siquiera se lo admiten a sí mismas al principio. Se convencen de que merecen algo diferente, algo más emocionante. Esbocé una media sonrisa sin humor. Emocionante. Esa es una palabra para describirlo. Construiste una vida segura, dijo. Lo seguro no siempre se siente emocionante, pero es raro. Su honestidad no me dolió. Me conectó con la realidad. Durante meses, ella ha estado desconectándose, dije, mirando la pantalla oscura del televisor. Seguía pensando que era estrés. Rutina de trabajo. Me dije a mí mismo, el matrimonio pasa por temporadas. ¿Y ahora? Preguntó Stephanie suavemente. Ahora sé que no solo se alejó, respondí. Ella eligió. La habitación se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no era cortante. Estaba cansada. Stephanie se recostó contra los cojines del sofá. He estado sola mucho tiempo, admitió después de un rato. Al observarlos a ustedes dos, pensé que tenían algo sólido. Me dio esperanza. Me volví hacia ella. Supongo que éramos mejores actores de lo que pensábamos. Ella soltó una pequeña risa triste. O tal vez eras el único actuando de buena fe. Hablamos durante horas después de eso sobre cómo las pequeñas mentiras evolucionan hasta convertirse en hábitos. Sobre cómo las personas reescriben las narrativas para justificar su comportamiento. Sobre la soledad que existe incluso cuando alguien duerme a tu lado. En algún momento, el vaso de whisky quedó intacto en la mesa de café. Ya ni siquiera sé con quién estoy casado, dije en voz baja. Stephanie apretó mi mano una vez más. ¿Sabes quién eres tú? Eso importa. Esa línea se quedó conmigo. En algún momento después de la medianoche, el agotamiento nos reclamó. La casa estaba en silencio, las luces atenuadas. La cabeza de Stephanie descansaba contra el respaldo del sofá. Mi brazo colgaba libremente a lo largo del cojín junto a ella. No planeamos quedarnos dormidos allí. Simplemente sucedió. Dos personas sentadas en las ruinas de una mentira, demasiado exhaustas para seguir de pie. Y por primera vez desde que Rachel salió con esa maleta, no me sentí completamente solo en el silencio. La luz del sol de la mañana entró en la cocina en un suave oro de Carolina, y el olor a café y mantequilla golpeando una sartén caliente me sacó de un sueño superficial e inquieto. Por un segundo, no recordé dónde estaba. Luego sentí la rigidez en mi cuello por el sofá, y el peso de todo volvió de golpe. Entré en la cocina, todavía aturdido, y me detuve en la puerta. Stephanie estaba frente a la estufa usando una de mis viejas camisetas de la universidad. Debió haberla agarrado de la silla de lavandería, con el cabello suelto hacia atrás. Los panqueques chisporroteaban suavemente en la sartén. El café humeaba a su lado. No tenías que hacer eso, dije en voz baja. Miró por encima del hombro y sonrió. No forzado, no incómodo. Buenos días para ti también. Lo digo en serio, agregué, acercándome. No tenías que quedarte ni cocinar. Volteó un panqueque con precisión tranquila. No he cocinado para nadie en mucho tiempo, Ethan. Había algo honesto en la forma en que lo dijo. Sin lástima, sin actuación. Solo pensé, continuó, bajando el fuego. Tal vez no deberías despertar solo en una casa que se siente como si se estuviera desmoronando. Me apoyé contra el mostrador, estudiándola. Apenas dormiste.
Tú tampoco, respondió. Eso era cierto. Me froté la nuca. Sobre lo de anoche, no debía haberte hablado así. Tenías todos los motivos para estar enojado, dijo suavemente. Solo lo apuntaste en la dirección equivocada por un minuto. Puso un plato frente a mí. Panqueques, huevos revueltos, comida sencilla y consistente. Realmente no tienes que cuidar de mí, dije de nuevo, aunque mi voz se había suavizado. Esta vez me miró a los ojos. Tal vez quiero hacerlo. Las palabras aterrizaron de manera diferente a lo que esperaba. ¿Por qué? Pregunté. No dudó. Porque mereces algo mejor de lo que recibiste. Y porque sé lo que se siente darle tu lealtad a alguien que ya está con un pie en la puerta. Ahí estaba. Comprensión compartida. No romántica. Aún no. Solo dos personas que reconocen el mismo moretón. Me senté lentamente. Sigo reproduciendo todo en mi cabeza, admití. Cada conversación. Cada noche que llegaba tarde a casa. Pensé que estaba siendo paciente. Resulta que solo estaba siendo conveniente. Stephanie se sirvió café y se unió a mí en la mesa. La gente no engaña porque está confundida, dijo en voz baja. Engañan porque quieren algo nuevo, pero no quieren perder lo que ya tienen. La miré cuidadosamente. ¿Has pensado en esto antes? Dio un pequeño asentimiento. Sí, lo he hecho. La cocina se sentía diferente a la noche anterior. Todavía frágil, pero más cálida. La luz del sol tiene una forma de exponer las cosas sin hacer que se sientan monstruosas. No soy débil por amarla, ¿verdad? Pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. No, respondió Stephanie de inmediato. Eres fuerte por amar plenamente. No dejes que su error reescriba quién eres. Esa oración hizo más por mí que el whisky. Por primera vez desde los correos electrónicos, desde la computadora portátil destrozada, mi pecho no se sentía como si estuviera colapsando hacia adentro. Di un bocado al panqueque y supo a algo normal en una semana que no había sido normal en absoluto. Gracias, dije, refiriéndome a más que solo el desayuno. Ella sonrió suavemente. De nada. Y mientras la luz del sol llenaba la cocina y el café humeaba entre nosotros, sentí algo desconocido pero firme, como el primer pequeño ladrillo que se coloca donde algo más fuerte podría eventualmente sostenerse. Esa tarde, me senté en una silla de cuero frente a un abogado de divorcios en el centro de Charlotte, escuchando la palabra disolución como si perteneciera a la vida de otra persona. Mi nombre es Harold Bennett, dijo el abogado, ajustándose las gafas. ¿Cuánto tiempo ha estado casado, Ethan? 8 años, respondí. Mi voz firme a pesar del peso detrás de ella. ¿Hijos? No, respondí automáticamente, luego me detuve. Solo una casa y cuentas compartidas. Asintió, garabateando notas. ¿Tiene pruebas de infidelidad? Pensé en la computadora portátil destrozada. Los correos electrónicos grabados en mi memoria. Sí, dije. ¿Las tengo? Harold se reclinó ligeramente. Entonces tiene ventaja. La clave es moverse con calma. Sin decisiones emocionales. Deje que los hechos trabajen. Con calma. Esa palabra otra vez. Parecía seguirme. No estoy aquí por venganza, le dije. Solo quiero claridad y dignidad. Dio un pequeño asentimiento de aprobación. Esa es la postura correcta. Cuando firmé los documentos iniciales, mi mano no tembló. Lo que más me sorprendió no fue la tristeza. Fue la claridad. La traición despoja las ilusiones rápidamente. Una vez que la verdad es visible, fingir se vuelve agotador. Para cuando conduje a casa, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el camino de entrada. Dentro, la casa olía a ajo y a algo hirviendo a fuego lento. Stephanie estaba en la estufa de nuevo, con bolsas de compras en el mostrador. Marcus estaba en la mesa de la cocina con herramientas esparcidas y las piezas rotas de la computadora portátil colocadas cuidadosamente ante él. Pensé en intentar recuperar el disco duro, dijo Marcus, levantando la vista.
Podría sacar datos de él. Stephanie me miró suavemente. ¿Cómo te fue? Comenzó, respondí. No hay vuelta atrás ahora. Ella no dijo, lo siento. No dijo, te lo dije. Simplemente asintió y me entregó un cuchillo. Entonces ayúdame a picar esto, dijo en voz baja. Cocinamos juntos sin forzar la conversación. El ritmo de cortar verduras, el sonido del aceite en la sartén, la normalidad de preparar una comida, se sentía reconfortante. Durante la cena, Marcus empacó el disco duro con cuidado. Veré qué puedo extraer, dijo antes de irse. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió más silenciosa pero no hueca. Stephanie tomó un sorbo de agua y me miró. ¿Estás bien? No me estoy desmoronando, respondí honestamente. Eso es algo. Sonrió levemente. Un día a la vez. Mientras comíamos en esa cálida cocina, algo sutil cambió. Su presencia no era dramática ni intrusiva. Era firme, constante, y en medio del papeleo y los vidrios rotos. Esa firmeza comenzó a hacer algo inesperado. Comenzó a unir partes de mí que la mentira de Rachel había desgarrado. Varios días después, justo cuando el amanecer extendía una luz pálida por la tranquila calle de Charlotte, la puerta principal se abrió sin previo aviso, y Rachel entró como si todavía fuera dueña del aire. Yo ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café negro, enfriándose entre mis manos. El sueño se había vuelto superficial últimamente, pero la claridad se había vuelto aguda. Rachel se congeló a medio paso. Stephanie estaba en el mostrador, con el cabello aún húmedo por la ducha, usando una de las batas de seda de Rachel. No de manera provocativa, no de manera estratégica, simplemente cómoda. Sostenía una taza y parecía tan sorprendida como yo me sentía de firme. ¿Qué es esto?, exigió Rachel, su voz quebrando la habitación, su maleta rodando detrás de ella. La etiqueta del hotel de Charleston aún adjunta. Stephanie no habló. Dejó su taza lentamente. Me recliné en mi silla y dejé que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para importar. Los ojos de Rachel iban de uno al otro. ¿Por qué está ella aquí en mi casa? Solté una risita silenciosa y sin humor. Viaje de chicas, ¿eh? Las palabras aterrizaron como un espejo encajando en su lugar. Su rostro perdió el color. Ethan, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes? Pregunté con calma. Porque he leído los correos electrónicos. He visto las confirmaciones de reserva. La suite se veía agradable. La mirada de Stephanie se desvió hacia Rachel, la incredulidad reemplazando a la confusión. Le dijiste que era un viaje con nosotras. Rachel le lanzó una mirada penetrante. Mantente al margen de esto. No, dije con serenidad. No tiene que hacerlo. Rachel soltó el asa de su maleta. No era lo que piensas. Eso es interesante, respondí, poniéndome de pie lentamente. Porque lo que pienso se basa en tus propias palabras. Sacudió la cabeza rápidamente. Simplemente sucedió. No quise que llegara tan lejos. El mismo lugar de antes, cité en voz baja. Se le cortó la respiración. Ese detalle lo hizo. La verdad no necesita teatralidad. Solo necesita exposición. Revisaste mi computadora, replicó intentando cambiar de tema. Sí, respondí sin dudarlo. Y lo volvería a hacer. Su ira estalló, pero no se mantuvo. No con la evidencia sentada entre nosotros como una tercera persona. No significó nada, insistió. Pasé junto a ella hacia el armario del pasillo y saqué el equipaje de repuesto que guardaba allí. No hagas esto, dijo, su voz suavizándose ahora. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué?, pregunté, dándome la vuelta. Los meses que invertiste en alguien más, o la mentira con la que me alimentaste en mi cumpleaños. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo ya había estudiado esos patrones. Las lágrimas pueden ser dolor. También pueden ser estrategia. Estás exagerando.
susurró esa palabra de nuevo. El mismo guión. Minimizar, redirigir, reformular. Recogí su maleta y caminé hacia la puerta principal. Ethan, suplicó, dando un paso hacia mí. Abrí la puerta y saqué el equipaje al jardín delantero, colocándolo ordenadamente junto al camino de entrada. Las cortinas de los vecinos se movieron ligeramente. Cuando volví a entrar, la miré a los ojos por última vez. Vete, dije. No había gritos en mi voz, ni temblores, solo finalidad. Se quedó allí, buscando en mi rostro alguna vacilación. No encontró ninguna. Stephanie permaneció en silencio, con las manos entrelazadas alrededor de su taza. Rachel agarró su bolso, su orgullo manteniendo unido lo que su narrativa no pudo. Salió, arrastrando la maleta detrás de ella. La puerta se cerró con un suave clic. Y en esa tranquila luz del amanecer, con la mentira finalmente al desnudo, sentí algo inesperado. No rabia, no triunfo, sino liberación. La casa ya no se sentía como un depósito de evidencia. Se sentía mía de nuevo. 2 semanas después, me senté frente a Rachel en una sombría sala del Tribunal del Condado de Mecklenburg. El aire llevaba ese silencio estéril que hace que cada crujido de papel suene más fuerte de lo que debería. Esta vez no me miró. Sin lágrimas, sin desafío, solo fatiga. Mi abogado, Harold Bennett, se inclinó ligeramente hacia mí y habló en voz baja. La recuperación del disco duro no nos dio nada admisible. Sin el dispositivo original intacto, probar la mala conducta es difícil. Asintí una vez. No me sorprendió. Cuando arrojé esa computadora portátil a través del garaje de Marcus, destruí más que plástico y vidrio. Destruí la ventaja. Así que la culpa no tendrá mucho peso, continuó Harold. Pero esto es lo que importa. La casa fue comprada 3 años antes del matrimonio. La mayoría de las cuentas de inversión son activos prematrimoniales. Eso lo protege. Al otro lado del pasillo, el abogado de Rachel le susurró algo. Ella simplemente asintió. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Los procedimientos fueron breves, clínicos, números y fechas en lugar de emociones y traición. Rachel no intentó negar nada. No intentó tergiversar la historia. Eso, a su manera, decía más de lo que las excusas podrían decir jamás. El juez revisó los estados financieros, los registros de propiedad y los cronogramas de las cuentas. Dada la documentación presentada, comenzó, ajustándose las gafas. El patrimonio conyugal es limitado. La residencia y las cuentas de inversión primarias se establecieron antes de la unión y siguen siendo propiedad separada. Los dedos de Rachel se apretaron alrededor del borde de la mesa. Se otorgará un modesto acuerdo financiero en pesos, continuó el juez, que refleja las contribuciones compartidas durante el matrimonio. No se fundamentan más reclamaciones. No fue dramático. Ningún golpe de mazo para dar énfasis, solo papeleo final y conclusiones silenciosas. Cuando terminó, Rachel finalmente me miró. Por un segundo, vi algo sin guardia allí. No amor, no arrepentimiento, solo la comprensión de que las elecciones vienen con peso. No tenías que llevarlo tan lejos, dijo en voz baja. Le sostuve la mirada de manera uniforme. Tú hiciste eso la noche que empacaste. No discutió. Afuera del juzgado, el otoño finalmente se había asentado sobre Charlotte. El aire era fresco, las hojas se esparcían por los escalones en tonos apagados de oro y rojo. Harold me estrechó la mano. ¿Manejó esto bien? Lo manejé, respondí. Rachel pasó junto a mí hacia el estacionamiento, su carpeta de liquidación en millones de pesos bajo el brazo como un delgado resumen de 8 años. Ningún adiós dramático, ninguna confesión de último minuto, solo distancia. Me quedé allí por un momento después de que ella desapareciera en el tráfico. Durante semanas, mi pecho se había sentido apretado, como si estuviera respirando a través de algo pesado. Ahora, mientras el aire fresco del otoño llenaba mis pulmones, exhalé profundamente, no con ira, no con victoria, sino en paz. Y por primera vez desde que la maleta rodó por ese piso de madera dura, me sentí firme en mi propio terreno nuevamente.
Esa noche, bajo un pálido cielo de octubre en mi porche delantero en Charlotte, me senté junto a Stephanie con 2 tazas de café calentándonos las manos y el silencio finalmente sintiéndose merecido. El aire llevaba esa agudeza de principios de otoño, las hojas patinaban por el camino de entrada en suaves espirales. Por primera vez en semanas, la casa detrás de mí no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como un comienzo. Stephanie me empujó el hombro ligeramente. Estás sonriendo de nuevo. Eso es nuevo. Olvidé cómo se sentía, admitió. Me estudió de esa manera tranquila que siempre tenía. ¿Estás bien? Lo estoy, dije. Y esta vez no era técnico. Era cierto. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento antes de aclararme la garganta. ¿Sabes? Comencé, frotándome la nuca. He manejado contratos por valor de millones de pesos sin pestañear, pero esto se siente más arriesgado. Levantó una ceja, divertida. Eso suena siniestro. Solté una pequeña carcajada. Creo que finalmente estoy listo para preguntarte algo. Sus labios se curvaron lentamente. Oh. La miré directamente. Sin dudarlo más. ¿Quieres ser mi novia? Parpadeó una vez, luego se echó hacia atrás dramáticamente. No. Mi estómago se encogió. Espera, ¿qué? Vio mi expresión congelarse y luego estalló en carcajadas. El tipo real. Brillante y sin guardia. Estoy bromeando, dijo, envolviendo sus brazos alrededor de mí. Por supuesto que lo seré. Exhalé, medio avergonzado, medio aliviado. Eso fue cruel. Considéralo una venganza por ponerme nerviosa toda la semana, bromeó. La acerqué más, sintiendo que algo sólido se asentaba en mi pecho. No un rebote, no una distracción, una elección. No quiero drama, dije en voz baja. Quiero estabilidad. Mereces estabilidad, respondió. Mientras el cielo se oscurecía y las luces del porche parpadeaban al otro lado de la calle, me di cuenta de algo simple pero poderoso. La traición me había quitado algo, pero también había aclarado con lo que nunca volvería a conformarme. Y bajo ese cielo de octubre, con su mano en la mía, supe que este capítulo no se trataba de lo que perdí. Se trataba de lo que finalmente elegí. Ese fue el final de la historia. Sigo pensando en Stephanie entrando en mi casa esa noche cuando podría haberse quedado callada como todos los demás. Y todavía me pregunto, ¿hizo lo correcto al dar un paso adelante cuando no era su desastre para limpiar? ¿O lo habrías manejado de manera diferente si estuvieras en su lugar? Dime en los comentarios si tomó la decisión correcta y si alguna vez te has enfrentado a algo similar y si mi historia significó algo para ti.